¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Señor, en estos días, ¿cuánto se ha hablado? Lo lamentable es que aquí los temas van, vienen. Se ha hablado mucho después de lo que ocurrió con el accidente reciente aquí. Del hijo de Julio César Tiburcio, ¿verdad? Primero, que fue como el CAS, claro, sí. el primer detonante, pero claro, vamos a hablar de lo que ocurre aquí en nuestras vías, en nuestras calles. Y, por supuesto, también vamos a hablar sobre el tema de las excavaciones profundas. Claro, vamos a hablar de los accidentes. Para eso, entonces, tenemos con nosotros a Dari Terrero, a quien damos las buenas tardes y la bienvenida a este Sol de la Tarde. Buenas tardes, gracias por invitarme a ustedes. Bueno, Dari es uno de los veteranos expertos en el tema, realmente un técnico de la materia. Dari, el tema del incremento de accidentes, sitúanos por favor en principio los datos duros de las estadísticas de accidentes en nuestro país. Mira, República Dominicana sigue manteniendo números duros en accidentes de tránsito, muertes por accidentes de tránsito, de 3.000 a 4.000 muertes por año. ¿Cuántas? De 3.000 a 4.000 dominicanos mueren en las vías de República Dominicana, pero esos son datos que no se recaban en República Dominicana. En República Dominicana no hay datos, no hay ninguna instancia dominicana que pueda recabar datos. ¿Pero cómo así? No hay. ¿Cómo se construye esa información? Esas son informaciones que se construyen por la OPS o OMS, pero no hay ninguna instancia dominicana, que recabe datos in situ. No hay. Es decir, que incluso esos datos son subdatos, es decir, subregistros. Claro. Así, o sea aquí, que fácilmente una gente se mata en un motor en Guayajayuco y esa no se registra. Fácilmente no. Ahora mismo se puede estar matando 5 gente en Pedernales y nadie lo sabe. Pero habría una institución que deba cumplir con ley. esas funciones. Claro, hay una instancia que se llama Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que es una instancia creada por la ley que debe tener el rigor de recoger toda la información. ¿Ese es el del Ministerio de Interior o es el del Intran? Ese es del Intran, que es una instancia que debe tener el rigor de recoger toda la información concerniente a toda la siniestralidad que ocurre en República Dominicana, pero obviamente eso debe tener una serie de herramientas que no existen en República Dominicana, porque obviamente... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué falta para...? Por ejemplo, eso tiene que estar interconectado, porque, por ejemplo, si hoy ocurre un accidente, aquí hay un problema con los hospitales. Por ejemplo, si ocurre un accidente en Pedernales, una persona se accidentó en Pedernales y está recluido en Pedernales y esa persona es removido de un hospital de Pedernales a un traumatológico de Santo Domingo y esa persona fallece 5 días después, esa muerte no se registra como una muerte por accidente de tránsito, porque esa data se perdió, porque eso no se registra. Es decir, la mayoría muere así. O sea que la catástrofe es peor de lo que ya estamos liderando en el mundo. Aquí se ha iniciado a raíz de los últimos acontecimientos. Yo escucho mucha gente hablando de modificación de la ley. Que hay que modificar la ley porque el contenido del texto, conforme a la pena, es muy lapso. Y yo pudiera estar de acuerdo con el tema de que la pena máxima de 3 años para muerte por una o por más personas, yo diría que pudiera ser muy poco. Pero yo creo que antes de pensar en modificar la ley, yo creo que debemos generar una discusión en la implementación de la ley. Porque tú no puedes pensar en modificar la ley para ampliar penas cuando tú no tienes un mecanismo que te permita generar el mecanismo para implementar esa pena. Aquí no hay una forma.
todas las penas que se implementen en República Dominicana hoy carecen de mecanismos de prueba. Al que condenen hoy, y voy a decir algo, que esto probablemente puede afectar objetivamente a una persona que obviamente Julio César, que es amigo nuestro, es decir, toda persona que resulte condenada hoy producto de un accidente de tránsito está siendo condenado sin ningún mecanismo de prueba. ¿De qué? No hay mecanismo de ¿Por prueba. qué, Dari? Porque Por aquí presión mediática, pero no por pruebas. Pero aquí la ley tiene 7 años. Se debió implementar una unidad que se llama Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes. Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes. Eso es como el DICRIN ese es el DICRIN o la fiscalía del accidente. Sí. Por ejemplo, esa es una unidad que está compuesta por el Ministerio Público, coordinada por el Ministerio Público y la DGCET. Por ejemplo, nos vamos a ir a ese accidente del hijo de Julio César de la Rosa. Una unidad que debería estar integrada, pero que no está. Bueno, debe haber un director en DGC, lo que no opera. Wow. Eso debió estar, por ejemplo, ocurre un accidente, esa unidad debe ir a ese lugar, in situ, hacer un levantamiento forense, hacer una investigación, generar un informe forense, ese informe va al Ministerio Público, ese informe va a la aseguradora, ese informe va a todos los organismos especializados, que es lo que se utiliza. No el médico legista tradicional. No, ese es un médico legista del accidente. Exacto. Que es lo que se utiliza. En vez de tú tener y decir que la joven dijo que chocó con un objeto identificado, ese testimonio, si tú quieres, te lo ahorra. Incluso, eso le debió ahorrar toda la angustia que pasó ese padre de 18 horas caminando la seca y la meca buscando su cadáver, cuando esa información él debió tenerla esa misma noche. Una pregunta. Sí. Tú has dicho en 2 ocasiones, has hablado de 2 figuras, la de... lo técnico pericial y lo del observatorio. Y has dicho que la ley, que si se implementa, Imaginemos, para que edifiquemos al público, que tú tienes la ley 6317, ¿verdad? Tú tienes ahí... ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los tentáculos que ella tiene que desplegar completamente para implementarse a profundidad? ¿Y qué hay y qué falta? Entonces, se han hecho intentos. Por ejemplo, se hizo el intento de hacer la implementación del observatorio, de crear el mecanismo de la data. Se han hecho intentos en el tema de, por ejemplo, el hecho del observatorio. Ahí, desde el Intran se hicieron una serie de mecanismos de crear la base jurídica, la base tecnológica. ¿Cuántos otros ítems falta por desplegar completamente? La sábana de la ley. ¿Cuál? Por ejemplo, el tema de hace unos días yo escuché una diputada que dijo que depositó un proyecto de ley donde depositó un proyecto para un anteproyecto donde obligaba a la educación vial en las escuelas. Eso está en la ley. Entonces tú dices, pero un diputado está depositando un proyecto de ley para obligar la educación vial en las escuelas. Tú dices, bueno, pero si un diputado está haciendo eso, tú dices, no, entonces no embromamos, porque la ley 6317 establece la educación vial en las escuelas. O sea, no leyó la ley, no la ha leído. Sí. Entonces ya tú tienes que saber que estamos Dari, y no fuimos nosotros mismos que jodimos la vaina, la voy a decir así, aunque suene feo, jodimos, porque había un observatorio de seguridad ciudadana en el Ministerio de Interior que era patrocinado por el PNUD, que todos los meses llevaba una data y se publicaban y había informaciones siempre. Y se llevó luego eso al Intran, o se le quitó la preponderancia. Entonces ahora, ni uno ni el otro. No, porque son contenidos diferentes. Hay uno que tiene que ver con la seguridad vial y otro que tiene que ver con la seguridad ciudadana. No son actividades distintas. No le veo la
No, lo digo porque, aunque es un observatorio de seguridad ciudadana, pero había un acápite que era del tema tránsito y todos los meses había un boletín del tema tránsito que salía y que estaba la información disponible. Entonces ahora el Ministerio de Interior no está generando boletín sobre el tema tránsito, pero tampoco vemos al Intran. Entonces, ¿qué pasa? Este tiene características de ley, e incluso este tiene características de que debe generar un informe anual al Poder Ejecutivo con el propósito de que de ahí se generen políticas para el Poder Ejecutivo con el propósito. Esta unidad que yo dije de las unidades técnicas de investigación de accidentes tiene un poder, tiene tanta relevancia que de ahí se deben generar las políticas, por ejemplo, un informe anual donde dice cuántos accidentes se generaron, cuáles fueron por exceso de velocidad, cuáles fueron por consumir bebidas alcohólicas, cuáles fueron por violar. Es decir, toda esa información debe ir a un informe al Poder Ejecutivo para que de ahí se generen políticas para la reducción de accidentes. Si nosotros no tenemos esa unidad, nosotros vamos a estar pero yo sin me quiero información. montar de nuevo porque sentí que no tuve la respuesta a la pregunta que hacía Federico, y eso es muy importante, así de manera sucinta, ¿no? Respecto a lo que deberíamos de tener y a lo que no tenemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debería ocurrir? ¿Qué es lo que pasa Política, con eso? esa voluntad política. Voluntad política para la implementación de la ley. Óyeme, porque todo está escrito, todo está en la ley. Hoy falta voluntad entonces. Todo está escrito. pero la esencia de tu intervención es que no hay un mecanismo local que pueda resumir la característica de los accidentes. Hoy nosotros no tenemos información para saber qué está provocando los Por accidentes eso, en República desde ese Dominicana. punto de vista, la sugerencia de ustedes es cómo resolver ese vacío. Sí. No tenemos información, no hay La información. pregunta es cómo resolver ese vacío de que no haya un mecanismo que asegure un conocimiento de los accidentes de tránsito. Pero si no tenemos las unidades, si no hacemos el levantamiento, ¿Qué si tú dice no la tienes- ley? Si tú no tienes información, ¿cómo resuelves el problema? La pregunta es cómo organizar el instrumento que permita eso. Unidades técnicas de investigación de accidentes. Tú tienes un accidente, haces el levantamiento. Cuando tú tengas la data que te va a permitir ir levantando. Has tenido en esta semana 5 accidentes. ¿Quién ha ido a levantar qué ocurrió en cada uno de esos accidentes? Nadie lo ha ido a levantar. Tú no sabes si en cada uno de esos accidentes hubo consumo de bebidas alcohólicas, hubo exceso de velocidad, Exacto. hubo violación Falla de freno. de ¿Qué? freno. El vehículo, nadie sabe qué ha ocurrido en cada uno de esos accidentes, por tanto tú no puedes generar solución a cada uno de esos eventos. Bueno, una pregunta. Establecer responsabilidades. Dale. En el caso específico de la muerte de las personas que se fueron por la excavación de una construcción no atendida en términos de seguridad, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice la ley? ¿Y quién tiene que responder? Ahí hay varias instituciones. Donde murieron 2 personas. Hay varias instituciones. Cuando se genera una excavación, tiene que ver tanto el ayuntamiento, el Intran, como Obras Públicas y el ayuntamiento. Son varios permisos que se generan. Incluso hay normativas, la normativa municipal, Sí. la normativa del Intran con lo que tiene que ver con el tránsito y la movilidad. Incluso la ley establece normas para el estacionamiento, para el uso de la vía y obras públicas. Evidentemente el que ahí nivel, son, mire, perdóname, ahí son, para agregar el nivel. perdóname, por favor. Pero es para agregar el Perdóname, nivel. sí, pero perdón, nada Sí. más. Voy a decir, tranquilo, Grain, que porque nos vamos a ir a la pausa, como son muchas instancias y hay que desglosar cada una, Dari, dejarlo ahí, se le agregará lo que tú estás planteando, pero vamos a hacer esa pausita breve y retomamos con el tema que estamos interesados. Sí, no es solo las instituciones que están en falta, porque también hay inobservancia también de parte del sector privado. Por ejemplo, aquí es muy difícil que un desarrollador inicie un proceso de construcción sin que tenga que pasar por las instituciones que tienen que ver. Es muy difícil que aquí una institución pública inobserve una excavación. Es decir, tiene que pasar necesariamente tanto por el ayuntamiento, por MIBEP en este caso, Obras Públicas
y el Intran por algunas cosas que tienen que Y ver medio con, ambiente. y medio ambiente con lo que tiene que ver con la vía. Lo que ocurre es El CODIA, ¿no? que hay el CODIA para el tema de la construcción y los planos. Lo que ocurre es que hay una etapa en la cual el constructor tiene que ver cuando va a iniciar el proceso de la obra, que es una etapa que es como hasta cierto punto muerta, que si el constructor no inicia, es una etapa como de cierta irresponsabilidad. Es decir, si esta etapa en este momento del constructor que no hace las previsiones de colocar esos muros, es una responsabilidad del constructor. En este caso, ese accidente es una responsabilidad civil del constructor. Esta etapa es del constructor. Y aquí es muy importante todo lo que tiene que ver también con el tema yo voy a decir algo. Que Con el tema- constructor que inobservó. que inobservó el tema de la seguridad. Por ejemplo, aquí lo que se coloca es un simple... Que lo dispone. Que lo dispone lo que tiene... es decir, la ley dispone que tiene que colocar seguridad no solo para la vía de los vehículos, sino para el transeúnte. Y que quién debería de Debe supervisar. debe supervisar tanto el MIBEP, Obras Públicas y el Ayuntamiento. Es decir, aquí hay una responsabilidad civil que tiene que resarcir el constructor. Tanto de quién falta como de Pero quién aquí falta. nadie sabe quién es el no, constructor. pero- en ese caso, solamente Pero- sabemos que pero- dos personas pero murieron. hay una responsabilidad que va a tener que responder Establecerse. el conductor. Aquí, con relación al tema de la responsabilidad de los accidentes y todo eso, es un conjunto de cosas. Porque las irresponsabilidades es como la falta de respeto, es como cuando uno el país dejen eso así. El seguro de vehículo es el único seguro que es obligatorio. Es decir, si usted quiere, no asegure la casa, no asegure el negocio, Eso de ley. no asegure la familia. Es el único seguro que es obligatorio. Pero en República Dominicana el 40% del parque vehicular no tiene seguro. Es decir, aquí no se... Entonces eso también contribuye de alguna manera a la violencia que hay en las vías. Es decir, esa violencia que nosotros vemos en las vías de lo que ocurre en la respuesta social que hay en las vías es porque el 90% de los accidentes que ocurren en la vía se resuelve con un bate. Sí, y un machete. En el campo del honor. No con un bate. Es decir, tú me chocas y si yo te digo a ti vamos a reportar, eso es Una ofensa. eso es una ofensa, sí. Entonces eso está al margen de lo que son las aseguradoras. También eso contribuye a todo el sistema de caos que se vive en el tránsito. Por tanto, si a mí no me importa nada de lo que ocurre, si chocar o no chocar, todo eso contribuye a este sistema de caos. En que términos nosotros- prácticos, ¿quién va a pagar la cuenta de esas dos muertes y de ese seguro de ese vehículo? ¿Quién va a pagar civilmente por esas dos muertes? Primero hay que verificar si hay un seguro. No, la de la constructora, para comenzar. No, en este caso, un seguro de. No, hay que ver si hay un seguro de responsabilidad. Seguro Sí. que no había seguro. ¿Quién más del Estado? ¿Del Estado quién tiene que responder? O sea, primero hay que verificar si hay un seguro. ¿Pero seguro de quién? Del dueño De del la- negocio. ¿Eh? De la empresa que está construyendo. Ok. De la empresa, ¿verdad? Para comenzar. Primero tenemos que saber cuál es la empresa, que esa es el secreto mejor El guardado. primer sospechoso es la empresa. Que nadie sabe quién. Ok. Pero Y eso- las eso instituciones impone la públicas. obligación. Y ahora mismo el mayor afectado Sí. es el taxista, que primero va... Legalmente. Está preso. Bueno, está preso, va a coger una situación penal, de orden penal, porque el taxista está preso. Pero es que Y ese obviamente ese choque no implicaba muerte, eso fue por esa. Sí, pero hay una consecuencia, él tiene una consecuencia Hay una penal. responsabilidad civil. Hay una responsabilidad penal ahí que degeneró, independientemente de eso degeneró es decir, la principal consecuencia penal. Si es el hoyo él- no está ahí, no pasa eso. Sí, pero pero si el choque no se da, estuvo no cae en el hoyo. exactamente, es una consecuencia que degeneró en eso. Es decir, la principal, el principal problema lo tiene el taxista Y después- hoy. Posteriormente, el empresario dueño el Pero desarrollador. ¿cómo se puede, disculpe, cómo se puede, un paréntesis, establecer una responsabilidad a priori? Porque hay gente que dice, viendo el cuadrante desde un ángulo de una cámara, aunque era oeste-este y norte-sur, los flujos, no, que uno tenía, él chocó y el otro tenía preferencia. Bueno, pero... La prioridad de la vía lo da.
¿Cómo se establece? Sí, el nivel de la vía. La señalización. La Que no dirección tenía señalización. No, por la de cierto. la dirección de la vía. Cuando tú Sí, dices prioridad de la vía, ¿cómo ¿Cómo? una persona, se supone que esto está en la ley, pero, Sí, sí. pero no tenemos la respuesta nosotros, Sí. pero ¿cómo tú puedes decir, no, tenía preferencia fulano y el otro tenía que Sí, pararse no, porque aquel tenía tú preferencia? tienes derecha, tú tienes por ejemplo, en este caso, tú tienes derecha e izquierda. Es un elemento técnico que probablemente aquí yo no te puedo dar la gráfica para explicarte. Pero es la derecha la que tiene la preferencia. En este caso, quien viene en la derecha es El impactado. impactado. El impactado Es viene a la correcto, derecha. sí, sí. Él viene a la derecha y tú tienes la prioridad. Es decir, si tú lo explicas in situ, tú te puedes dar No, yo lo estoy viendo en la Tú te puedes dar cuenta. estamos graficando Es que en la mesa. el que está en el lugar sabe que quién tiene la prioridad. Derecha e izquierda siempre tiene la prioridad. Y el que tomó su examen sabe que él tiene. Lo que ocurre es que aquí la gente olvida eso. Y aquí nadie se le olvida que tiene. Si la gente anda aquí sin entender cuáles son las prioridades y quién tiene preferencia, aquí todo el mundo tiene preferencia. Es decir, aquí hay una situación de complicada con relación al tránsito. Seguimos con mi primer lugar de América Latina y el segundo a y nivel mundial. y vamos a seguir, porque es que aquí nosotros actuamos como si todo está bien. Aquí la República Dominicana, en sentido general, nosotros actuamos en el tránsito como si todo está bien, como si no pasa nada. Es decir, si nosotros vemos y miramos nuestro ecosistema, no hay ninguna acción, ni gubernamental, ni privada, que nos lleve a pensar el gran problema que tenemos en términos de movilidad, de tránsito, de transporte y de seguridad vial. Si miremos a nuestro alrededor, no hay nada en términos de esa problemática que nos lleve a pensar que tenemos un verdadero problema. No hay nada, no hay ninguna acción. No hay ninguna acción que nos lleve a pensar de que tenemos un verdadero Pero tú estás problema. planteando un problema importante. Y yo estoy organizado en el orden de la tarea para resolver el problema. ¿Y qué hacer? Desde ese punto de vista, hay que modificar la ley que regula el transporte, hay que, apoyándose en las definiciones de hoy, organizar esto con un problema administrativo. No hay que modificar la ley, hay que generar una discusión importante sobre la base de aplicar la ley. Es decir, el problema es ahora mismo. El problema hoy de ilustración sobre el alcance de la ley. Hay una comisión, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que dirige Dionisio. Dionisio de Frente Amplio. De Frente Amplio, que ellos están haciendo un inventario de la ley, que ellos sí tienen un levantamiento de cuáles artículos de la ley no se están aplicando, que es un proceso interesante que ellos están haciendo de ver ciertamente cuáles artículos de la ley, son muchos los artículos de la ley que no se están implementando y cuáles se están implementando. Primero, las multas no se están implementando en República Dominicana. La ley establece que las multas por concepto de tránsito son de 10,000 pesos, porque las multas en República Dominicana están sujetas al salario mínimo del sector público no centralizado. Y las multas están en 1,000 pesos. Eso podría ser una solución. Digo, no una solución, No pero una solución, pero podría ser. Elemento de la solución. Ajá. Pero, componente. Claro. por ejemplo, las multas están en 1,000 pesos, alguien la fijó en 1,000 pesos y 1,600 pesos. Bien, el hecho que tú estás planteando un problema. Discusión que hay de la que hacerle aplicación caso. de la norma, de aplicar la ley, de aplicarla, de una discusión seria. Lo primero es, aquí hay un consejo, la ley tiene el consejo del Intran, el Codintran, que está compuesto por los ministerios que de alguna manera tienen que ver con la aplicación de la ley. Por ejemplo, ministerios que de alguna manera, por su naturaleza, tienen que ver con la ley. Por ejemplo, Ministerio de Educación, que por el tema de la educación vial tienen que ver. Ministerio de Obra Pública, quien lo preside. Por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana, por lo que tiene que ver con los ayuntamientos. Ministerio de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Salud Pública, que es otro ministerio. Hay Ministerio de Interior y Policía. Cada uno de esos ministerios tiene una posición en el Consejo. Que no hay quien se le exija. Es importante que los ministros o el presidente dé una instrucción para que en ese consejo designe técnicos y que se declaren en sesión permanente para que trabajen de manera directa en la solución de los temas de movilidad,
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de la República Dominicana. Tu conclusión es la mejor parte con lo que tú te has definido. La aplicación porque ahí de está la ley. orientación de qué hacer. Bueno, mientras tanto vamos a repetirle las estadísticas porque y con la tendencia a subir y La- además de los subregistros. La aplicación, la estadística es un subregistro. Eso no es para que la gente no es relajo, es decir, esos números no son reales. Sí. A la gente no le gusta que yo lo diga. Esos números de que 3.000 gente, eso no es real. Eso no es real. Aquí se está muriendo más gente. Por accidentes Eso, de tránsito. sí, aquí se está muriendo mucha gente por accidentes de tránsito. Eso es la principal pandemia. de este Y hay país. una ley que nadie aplica. Dari, Sí. qué bueno hablar contigo. A ver si Una ley que sensibiliza. por la atomización de por la diversidad de participantes no tiene coherencia, es lo que está diciendo. Claro. La No, que tu diversidad- gobierno no la aplica la ley. Aguántate. Ya eso era lo que tú, ¿verdad? Este no fue el gobierno que la hizo. Usted